Hola, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo soy Hans Castillo Urquiza, soy licenciado en psicología, maestro en educación, con mención en docencia universitaria e investigación pedagógica. También soy fundador de la Sociedad de Analistas del Comportamiento de la ciudad de Piura, Perú. Y bueno, actualmente como presidente de esta asociación que se ha formado ya con la finalidad de poder extender, difundir la psicología científica y sobre todo el análisis de la conducta, bueno, aplicado a todos los campos. Bueno, en esta ocasión voy a participar del segundo encuentro iberoamericano de analistas conductuales, bueno, organizado por Soy Analista Conductual, la Asociación Nacional de Docentes Universitarios, la Red Iberoamericana de Analistas Conductuales. Eh, no es la primera vez que participo, la vez pasada también participé con una presentación sobre principios científicos para un futuro analista de la conducta. Sería bueno que después puedan revisarlo. Va a ser muy interesante para todo estudiante de psicología y que aquellos que se quieran ir insertando poco a poco en el estudio del comportamiento humano. Bueno, en esta ocasión hago presente esta ponencia. Quise explicarla y hacer un video porque me parece que hay algunas cosas que tener en cuenta y explicarlas con precisión, ya que una presentación así nomás por lectura puede ser un poco difícil, a veces hay algunos términos que no se pueden entender. Pero bueno, trataré de hacer esta ponencia denominada Diseños conductuales para la medición y representación gráfica del comportamiento de una manera práctica, sencilla y también con ejemplos. Les he llamado para esta ocasión ejemplos experimentales para ir viendo sobre los diseños. Bueno, diseños conductuales hace referencia a los diseños experimentales que se utilizan en la investigación conductual. Son muy distintos a aquellos diseños que pues son tradicionales, los que nos han enseñado en comparación de grupos, en la que se utiliza la estadística. Y posteriormente voy haciendo unas aclaraciones para poder eh, entrar con más detalle. ¿Okay? Hay muchos diseños conductuales, eh, muchísimos en la literatura, les he dejado, ustedes van a poder consultar, pero he querido presentar lo más importante, eh, lo más resaltante y lo que pues es mucho más práctico. ¿Okay? Seguramente en el tercer encuentro podría compartir algo más sobre esos diseños, extender cada una de las categorías y clases que se encuentran. Estos diseños son muy importantes porque se utilizan mucho en la investigación básica, en la investigación aplicada y creo que muchos no conocen esto y es de gran importancia porque nos permite hacer un trabajo psicológico, una investigación conductual mucho más fructífera. Pero es importante entender que es un experimento, ¿no? O que es un diseño experimental. Bueno, de acuerdo a Castro, en el año 90, en su libro de Diseño experimental en estadística, un clásico, se lo recomiendo leer. A veces es un poco complicado, pero bueno, así es em, la investigación conductual es así también, es rigurosa. Bueno, dice que dentro de lo que es la ciencia de la conducta o del comportamiento es el arreglo de algunas condiciones experimentales. ¿Ok? Y estas condiciones experimentales tienen valores porque aquí se va a poner a prueba eh, el efecto que pueda causar una variable independiente, ¿no? Sobre una variable dependiente o sobre una conducta objetivo, una respuesta, un objetivo blanco, como le llaman también, una conducta blanco, en la que se va a someter algunas unidades de análisis o experimentales como son los organismos. ¿Ok? Organismos humanos y no humanos. Entonces, ¿y con la finalidad de qué? De resolver.
o llegar a responder una pregunta de investigación, ¿no? Un problema, solucionar un problema cotidiano en cualquier ámbito en que estemos, y también ir comprobando algunas hipótesis, ¿ok? Y ya vamos a ver algunos criterios respecto a esto de las hipótesis. Entonces, un diseño sigue siempre un procedimiento, toda una serie de pasos, y tiene que prepararse bien, porque de lo contrario cometeríamos muchos errores en los resultados que obtengamos. Pueden ser estos resultados sesgados. Entonces, en esta ponencia de diseños experimentales de corte conductual, debemos tener en cuenta que estos diseños distan o son muy distintos a los diseños experimentales tradicionales. Estos tradicionales utilizan sobre todo la estadística, la comparación de grupos, grupo control, grupo experimental, pre-test, post-test, incluso algunos post-test. Por ejemplo, son los cuasi experimentales, los pre-experimentales, los de grupo en control, con prueba y sin prueba, en la que se utiliza sobre todo la estadística para poder comprobar las hipótesis. ¿Okay? Entonces, estos diseños conductuales son totalmente distintos a estos tradicionales que les estoy explicando. No suele utilizarse la estadística para comprobar hipótesis, de hecho que sí, aunque revisé un artículo que habla sobre de qué manera se puede aplicar la estadística en el ámbito de los diseños conductuales, específicamente en casos de diseño único. Y sería muy importante revisar. También pueden haber algunas salvedades, pero como le dije, no es su fin utilizar la estadística para poder afirmar o descartar una hipótesis dentro del plan experimental. Se pone énfasis mucho en estos diseños conductuales en la probabilidad de ocurrencia de la conducta en sus diferentes dimensiones, ya sea en la frecuencia, en la duración de la conducta, en la intensidad de la conducta y en la latencia de la conducta, ¿no? Dimensiones que son muy importantes conocerlas, y pueden encontrar alguna información en el libro de modificación de conducta de Miltenberger. Ahí habla sobre esas dimensiones. Bueno, la probabilidad de ocurrencia, tanto en que si se presenta a futuro se mantiene o no ocurre. Por lo general trabajan con un solo sujeto, también llamados diseños intrasujetos, aunque hay algunas salvedades, ya que en otros diseños que no voy a tocar aquí, también suele utilizarse en grupos. ¿Ok? Suelen utilizarse grupos de control minoritarios, efectivamente, pero bueno, vale revisar más adelante. Ahora no nos vamos a complicar mucho. Se busca el máximo control de las variables extrañas. Esto es muy importante en comparación de los diseños tradicionales, ¿no? Se toma muy en cuenta si realmente la variable independiente o la variable de tratamiento causa efectos o no sobre la variable dependiente, o sea, la respuesta o la conducta que se está evaluando. Y tiene sus particularidades, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja en la investigación básica. Entonces, estos diseños pues permiten determinar el efecto de una variable independiente, como vamos a ver aquí, determinado tratamiento, determinar si es eficaz o no es eficaz. Bueno, punto 7, buscan conocer realmente si una intervención produce efectos, es lo que le venía diciendo. Y el punto 8 es, se utilizan tanto estos diseños en la investigación básica, análisis experimental de comportamiento, la modificación de conducta propiamente dicha, ¿okay? Aquí es muy importante porque se suelen utilizar diseños que voy a mencionar acá. Tanto el experimentador como los consultantes es muy bueno enseñarles estos diseños porque de esa manera permiten ver si los tratamientos o las técnicas en este caso
de modificación de conducta, un programa de reforzamiento, un proceso de extinción, un procedimiento de control de estímulos, realmente están repercutiendo en el incremento, mantenimiento o decremento de unas determinadas conductas. Estos diseños también suelen utilizarse en los ensayos clínicos. Por ejemplo, también hay algunas cosas aquí a considerar, como el doble ciego, una estrategia experimental también como determinar el efecto placebo. Y también en la psicoterapia se suele utilizar mucho este tipo de diseños. Va a ser muy importante esta temática porque vamos a poder tener una herramienta necesaria para el trabajo con nuestros consultantes o en los ámbitos en que estemos, por ejemplo, en las instituciones educativas, en organizaciones, en el ámbito clínico. Bueno, vamos a ver entonces ahora ya cuáles son nuestros diseños. Tenemos los diseños univariables. De estos diseños univariables hay algunos tipos. Aquí es importante tener en cuenta por qué se le dice univariables. Uni, porque solamente se aplica una sola variable de intervención, o sea, se manipula de manera intencional una variable independiente. Tenemos algunas características, ¿sí? Vamos a ver específicamente los univariables bicondicionales, porque también hay univariables multicondicionales, ¿sí? O programas múltiples, como le llaman este investigador de Jaime Arnau, ¿ok? Univariables, una sola variable de tratamiento, y bicondicionales porque solamente en estos diseños se trabajan con dos fases, dos condiciones experimentales. ¿Okay? Se presentan dos condiciones experimentales como la línea base o la línea de base, también llamada fase A. Es algo como que algunos conocen como la fase de pretest, ¿okay? Pero no es la aplicación de un test y ya, sino es utilizar instrumentos de registro, ya sean directos, sean registros por intervalos, registros de frecuencia, de duración, ¿sí? O para ser mucho más exactos y mucho más confiables, los instrumentos, los registros automáticos, ¿no? Eso pues permite tener un mínimo de sesgo y poder observar de una manera mucho más confiable la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Entonces una fase y la fase de intervención, que es la fase de tratamiento. ¿Ok? Entonces aquí ya se lleva a cabo la manipulación de esta variable en la fase B. En este diseño se manipula una variable independiente. Ojo, aquí estoy diciendo se manipula una variable independiente, por eso es univariable. Permiten ver el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Eso es lógico, como vengo diciéndoles. Permite evaluar con certeza la efectividad de un tratamiento o intervención en la solución de un problema dado. Aunque hay diseños que vamos a ver más adelante que son mucho más resaltantes y mucho más estratégicos, que realmente nos van a poder decir si podemos medir el efecto a medida que estamos aplicando el tratamiento. O sea, vamos a ver que hay algunos diseños que como que no nos brindan mucha confianza de que realmente la variable independiente sí está causando efectos sobre la dependiente. ¿Ok? Pero lo vamos viendo poco a poco. Bueno, entonces dentro de los diseños univariables bicondicionales tenemos uno de ellos. El primero se llama un diseño AB. ¿Ok? Este diseño AB es un diseño no reversible o no tiene una fase de reversión. ¿Por qué? Porque solamente se dan dos fases. Fase A, que es la línea de base, y la fase B es la línea de tratamiento o de intervención. Y como pueden ver ustedes, ya no aparece aquí una A para hacer una reversión de la fase inicial A. Entonces solamente dos condiciones, por eso es bicondicional. Bueno, consta de dos fases. La fase A se realiza la línea de base, ¿no? Durante el tiempo, ¿no?
el número de ejecución de tareas, el tiempo determinado, los momentos determinados, ya dependiendo mucho del investigador. Y la fase B se aplica el tratamiento. Hay que tener en cuenta que tanto en la línea de base como en la intervención, el experimentador realiza observaciones o mediciones de la conducta. Quiere decir que cuando estamos en la fase B, no es que dejemos de observar, tenemos que observar porque tenemos que ir viendo la relación entre la aplicación del tratamiento y la aparición, ¿no?, o la ocurrencia del comportamiento o de la variable dependiente. Eso es muy importante. Ojo, y aquí lo vamos a ver con algunos gráficos. Bueno, obviamente en la fase de línea base no se ejecuta la variable independiente, no hay tratamiento ahí. Y bueno, vamos a ver un ejemplo experimental que es muy importante conocer. Por ejemplo, Dunham, en el año 72, citado por Castro en el 77, estudió los efectos del castigo, choque eléctrico, sobre las respuestas inicialmente no castigadas. Durante la fase A, línea base observacional, las ratas tuvieron libre acceso a un tubo bebedero y a una rueda de actividad. El experimentador simplemente registró en la primera fase A la frecuencia con que ocurrían estas respuestas y derivó su probabilidad, ¿no?, cuál era el promedio, qué tanto era digamos, la incidencia. En la fase B, bueno, ya aplicó el tratamiento de castigo. Cuando digo tratamiento no me refiero a algo que va a solucionar un problema. Un tratamiento puede ser una variable de intervención, ¿ok? Solamente que así se le llama en la investigación. ¿Qué es lo que se aplicaba un choque eléctrico inmediatamente después de cada respuesta de chupar en un tubo bebedero? ¿Qué pasó? Observó un gran aumento de las respuestas de correr y un notable decremento en la conducta de beber. O sea, se presentaron respuestas o conductas de escape y se decrementaron, la conducta de beber. Hay una relación ahí entre la aparición de un estímulo aversivo y algunas respuestas. ¿Ok? Siempre cuando estamos expuestos a estimulación aversiva, siempre hay una conducta alternativa que nos hace actuar para evitar o salir de esa estimulación que genera algún efecto sobre el organismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el gráfico. Aquí está el eje X, el eje Y, ¿sí?, como pueden ver. Acá tenemos los días en que se ha hecho la experimentación, tenemos aquí la frecuencia de la conducta en función de porcentajes, vemos la probabilidad. La línea fase, como pueden observar, baseline, durante los 9 días que se hizo la observación, ¿no?, se veía más o menos que por debajo, entre 20, ¿no?, hasta 5, por ahí, acá, 5% de porcentaje de la respuesta de jugar en la rueda, de estar, de pasear por aquí, ¿no? Pero cuando se aplicó la estimulación aversiva del castigo, a partir de la sesión 10 en adelante, entonces se pudo comprobar que estas la conducta de beber decrecentó, pero esta línea, ¿no?, nos indica que la conducta de correr, o sea, de escape, aumentó de manera muy abismal, como pueden ver. O sea, llega más o menos hasta el 70% de estas conductas de escape. Obviamente, la conducta de beber, de chupar en el tubo bebedero, puede ser que haya estado por aquí, muy bajo, hasta que ya no apareció para nada, ¿no? Entonces, este es un diseño A, B, no hay una etapa de reversión, ya no sigue otra etapa, solamente se queda aquí. Estos diseños son cuestionados un poco porque algunas veces no se sabe a ciencia cierta si la variable de tratamiento en realidad está decrementando o no una conducta objetivo, ¿sí?
porque no hay otras fases más que nos permitan ver el efecto. Entonces, como pueden ver, aquí se hacen mediciones, acá también se hacen mediciones. Entonces, tanto en la línea base como en la línea B, en la fase B, la fase de tratamiento, se hacen las observaciones correspondientes. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente. Vamos a ver entonces ahora diseño balanceado simple, AB-BA. Bueno, en este sentido se sigue manipulando una sola variable independiente, tanto en la fase B, ¿sí? Es bicondicional, hay dos fases, A y B. Consiste en someter al orden AB primero, o sea, a unos organismos, y posteriormente aplicar ese orden, un orden inverso, ¿ok?, a otros sujetos experimentales. Bueno, es un diseño que no se utiliza mucho en la investigación, ¿sí? Pero se ha visto algún aporte en este sentido y también se quiso indagar. Ustedes saben que en la investigación experimental siempre surgen muchas preguntas y surgen muchas modificaciones. Veamos cómo es con un ejemplo. Hice un experimento simple sobre condicionamiento clásico. Castro y Scabie en el año 73 utilizaron este diseño balanceado a fin de controlar el orden de presentación del estímulo incondicionado. Por ejemplo, el limón, en este caso el jugo de limón, y el estímulo condicionado, que en este caso sería una tarjeta escrita con la palabra limón. Se midió la salivación de dos sujetos ante la presencia de estos estímulos, después de medir su salivación normal, obviamente. Los datos en mililitros son los siguientes. Por ejemplo, el sujeto 1, cuando se le presentó en la primera fase, fase A, la tarjeta con la palabra limón, entonces salivó 1.8 mililitros. No sabemos ahí si ha sido qué variables hayan ocurrido como para que este sujeto haya empezado a tener la respuesta a salivación. Y después se midió la salivación cuando se aplicó el jugo de limón, ácido obviamente, y se obtuvo una cantidad de 3.6 mililitros. Ese es en la primera fase A, B. Entonces aquí en el segundo sujeto se aplican las mismas condiciones pero inversas. Primero el jugo de limón se vio 4.6 mililitros y posteriormente con la tarjeta 2.6 mililitros. Bueno, es un diseño cuestionado, definitivamente, porque no da datos muy confiables. En ese sentido no se puede ver si realmente la variable independiente es la causante, y pues algunos incluso dicen no sería parte de un diseño, o sea, es mejor no tomarlo porque no nos ayuda a predecir nada. Pero hay muchas críticas, pero también les muestro este diseño, como les digo, no se utiliza mucho, y vamos a ver otros que son mucho más prácticos en la parte más aplicada, ¿ok? Bueno, tenemos aquí entonces ya otra categoría distinta, que son los diseños univariables multicondicionales. Ya hemos visto los univariables bicondicionales, ahora multicondicionales. ¿Por qué? Porque hay más de dos condiciones experimentales y se sigue manteniendo la aplicación de una sola variable de tratamiento o una manipulación de una variable independiente. Se continúa con la aplicación de un solo tratamiento. Se presentan más de dos situaciones o procesos experimentales, por ejemplo, más de una línea base y más de una etapa de intervención. ¿Ok? Aquí sí vamos a ver reversión, o sea, volver a la línea base después de que se haya ejecutado un tratamiento. Se realizan reversiones de la línea base y bueno, permite conocer un rango relativamente grande de la variable independiente. En este caso sí, estos diseños sí nos permiten tener un mayor control
y se puede observar que a medida que el tratamiento se va dando y ante la ausencia de este tratamiento, se verifica si la conducta vuelve a sus estados iniciales en una fase de reversión. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí el diseño reversible ABA. Sí, con esto no estoy diciendo que pertenece al análisis conductual aplicado por sus siglas en inglés. ¿Ok? No confundir eso. Sería una línea A, una fase A, línea base, B, fase de intervención, y volvemos con una reversión a la línea base. Por eso se le llama diseño reversible. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver de qué trata. ¿Sí? Entonces ven aquí que ya hay más de dos condiciones experimentales, dos líneas bases. ¿Ok? Una sola variable de tratamiento. Este diseño se ejecuta al inicio una línea base, ¿ok? Luego se aplica la variable independiente de tratamiento y finalmente se realiza una reversión, evaluación de la línea base. Se realizan mediciones en las dos fases de la línea base, eso es claro, ¿ok? Y en la de tratamiento, obviamente, sí. Se espera que en la segunda fase, aquí, la línea base, la línea conductual o variable dependiente vuelva a su estado inicial. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se espera, la expectativa de este diseño es del experimentador, así que pueden pasar muchas cosas. Obviamente en la fase de tratamiento también se hace la medición, ¿no? Se sigue con el registro. Llamado también diseño de retirada porque se suprime la variable de tratamiento, ¿no? Ya no aparece aquí, ¿ok? También se le llama así. En este diseño se llega a la conclusión, obviamente, de que que la manipulación de la variable independiente o del tratamiento es el causante de los cambios sobre la conducta objetivo, la conducta que estamos midiendo, o sea, la variable dependiente. Bueno, veamos un ejemplo experimental. En este caso, es un ejemplo pues que parte de la vivencia con mi sobrina que tiene 6 años de edad, va en primero de primaria y bueno, por motivos ahora de la pandemia no puede ir, así que yo, como está al costado de mí, vive cerca, entonces le ayudo a hacer algunas tareas. Y bueno, se estudia aquí la frecuencia de esta niña con que coge el lápiz con los dedos de la mano derecha a una distancia aproximada de 3 centímetros de la punta, entre la punta y sus dedos, la posición, ¿no? Para escribir sílabas en diferentes rondas de tareas. Para ello, en la primera fase de línea base, el experimentador registra las veces que toma el lápiz de manera correcta, o sea, bajo esta condición. Justamente aquí le hice una señal con un plumón a toda la circunferencia para que pueda identificar un estímulo discriminativo y pueda poner sus dedos ahí. ¿Por qué? Porque había observado que cuando estaba escribiendo ya sílabas unidas, por ejemplo memo, ¿qué es lo que hacía? Como tenía los dedos muy aquí abajo, entonces al momento de subir para hacer una vocal A, un grafema M y bajar, empezaba a tener dificultades a parar y tenía que sacar el lápiz y entonces ahí se cortaba su escritura. Entonces me pareció que fue un problema porque no avanzaba muy rápido y tenía dificultad y más tenía mayor tensión en los dedos. Entonces tuve que ir modificando esta conducta haciéndole una línea aquí, un estímulo discriminativo, ¿no? Y bueno, posterior a esto el investigador refuerza cada conducta de tomar el lápiz de manera correcta tal cual lo he definido con palabras de felicitación y elogio, refuerzo social. Por último, se retoma la fase de línea base, se suspende el reforzamiento social y se registra la conducta blanco. Veamos un gráfico que es de mi elaboración, ¿no? Es un bosquejo, no hay nada todavía definido, puedo trabajar con otro diseño más también, ¿sí? Pero para efectos de esta ponencia es importante conocer. Disculpen por favor mis gallos que, bueno, no son míos, son del vecino. Es un poco de madrugada porque a esta hora no hay mucha
bulla, no están mis sobrinos, así que me ha sido más apropiadora y más inspiradora. Bueno, aquí tenemos definida la conducta, he sido muy preciso, algunas veces solamente se coloca un resumen, 3, 4 palabras. El número de tareas está aquí abajo en el eje X y en el eje Y está la frecuencia, las veces con que toma el lápiz, ¿no? Entonces aquí vamos viendo en primer día, perdón, en la primera ronda de tareas no cogí el lapicero, en la segunda ronda estaba entre 1 y en la tercera y cuarta se mantiene, ¿no? Aquí ahí vemos un incremento, una tendencia positiva y aquí hay se mantiene la conducta, ¿no? Con dos tomas de lápiz de manera correcta. Este es en la fase A. ¿Ok? Luego suspendemos esta línea base, aplicamos el tratamiento, ¿no? En varias rondas de tarea, reforzamiento social, contingente, ¿ok? Y vemos por acá en que aquí en 5 y 6, en las 7 hay se mantiene la conducta a frecuencia de 3 aproximadamente y posteriormente va subiendo, hay una tendencia positiva, ¿no? Incrementa, ¿no? Y posteriormente, cuando aquí es la fase de tratamiento, entonces se va midiendo como ustedes pueden ver y aquí se suspende el tratamiento y pasamos a una fase de reversión. Se espera que cuando ya no haya tratamiento, la respuesta, ¿no?, empiece a mantenerse en sus estados estables e iniciales con la primera fase de línea base. Se espera. ¿Ok? Eso es lo que se espera. Entonces, un ejemplo de un diseño ABA. ¿Sí? Y así podemos ver muchos diseños más. Podemos revisar en el libro de modificación de conducta de Raymond Miltenberger. Ahí vamos a encontrar algunos ejemplos y bueno, en otros más como el libro de Martin y Pierre, también es un libro muy bueno. Bueno, continuamos. Bueno, ahora tenemos el diseño BAB de retirada. Tiene una particularidad. Como ven, se empieza primero con una fase B, una fase de intervención, luego una línea base y posteriormente otra fase D de tratamiento. ¿Ok? Bueno, en este diseño primero se inicia con una aplicación de un tratamiento. Al conocerse un problema, sin tomar una línea base, aplicamos. Se va midiendo la conducta objetivo. Luego de esto se suspende, se retira el tratamiento, se inicia una línea base para luego volver a la manipulación de la variable independiente. Bueno, este diseño también nos permite constatar si se produce algún tipo de discontinuidad o cambio en el patrón conductual, ¿no?, generado por el sujeto bajo una intervención terapéutica, una variable independiente, un programa de modificación de conducta. En las 3 fases se van a hacer mediciones repetidas, ¿no? Tenemos un ejemplo experimental aquí, Ayon y Asrin, en el año 65, citados por Arnaud en su libro de diseños experimentales en educación y psicología, segunda edición, volumen 2, realizaron un estudio con esquizofrénicos crónicos dentro de un contexto de refuerzo por economía de fichas. ¿Qué se hacía en este experimento? Se realizó a fin de evaluar si el sistema contingente de economía de fichas producía un incremento en las actividades ocupacionales de los pacientes, ¿no? Actividades ocupacionales. La duración total de la experiencia fue de 70 días y se emplearon 44 pacientes crónicos de un hospital mental. Se reforzaron pequeñas unidades de trabajos de autoselección mediante fichas que posteriormente podían ser cambiadas pues, por recompensas, ¿no? Pues la ficha es un estímulo reforzador condicionado, ¿no? Y podían cambiar algunas recompensas con eso, como por ejemplo abandonar la sala, buscar atención de los servicios religiosos, retirarse de sus habitaciones privadas, tener mayor relación social con personal asistencial y bueno, otros privilegios más. La segunda fase se retira la contingencia de las fichas en relación con la ejecución de los trabajos, ¿sí? De esta forma, las fichas ganadas por los sujetos por día
se asignaron libremente sin una base de contingencia relacionada con las actividades ocupacionales. O sea, en otro plano, se reforzaban otras conductas que no eran las objetivos, las que querían modificar los experimentadores, ¿no? Se llama un reforzamiento no contingente con la conducta objetivo, que en muchos casos se da, pues los padres refuerzan conductas que no son contingencias o las que no se esperan. Por ejemplo, vemos aquí el gráfico, ¿no?, tomado aquí en el libro de Luis Castro. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Arnaud, ¿ok? Tenemos el eje X, Y, tenemos la ejecución total de horas y días, ¿ok? En función a horas sobre los días, perdón, ¿no? Las horas en las que se dedicaban a actividades ocupacionales. Por ejemplo, cuando se reforzaban estas actividades ocupacionales, miren la frecuencia acá, la dispersión, no estaba sobre 40. Y se hace, esta es la fase B, ¿no? Y en la fase A se hace una línea base, pero aquí se está haciendo un reforzamiento no contingente de la ejecución de esas actividades ocupacionales, sino de otras conductas distintas. Y bueno, veamos que esas actividades ocupacionales que en un primer momento se trataron, disminuyeron poco a poco, ¿no? Progresivamente. Y bueno, posteriormente se sigue la fase B, nuevamente el refuerzo contingente de la ejecución de esas actividades ocupacionales. Y miren, se vuelve a mantener acá. Entonces, este diseño nos permite a nosotros determinar y ver que realmente el refuerzo contingente, ¿no?, o sea, bajo el programa Economía de Fichas, sí está incrementando estas actividades ocupacionales. Es un claro ejemplo. Entonces aquí, bueno, es importante conocer. ¿Se ejecutan estos diseños? Sí, también, ¿no? Miren, en un contexto sanitario, ¿no? Un contexto de salud. Así que se puede ser aplicable para varios contextos. Diseño reversible, ¿ok? ABA. Aquí es una modificación, le agregamos al diseño ABA, la B, o sea, otra fase más experimental. ¿Ok? Bueno, voy a ver viendo acá. Si bajamos 37 minutos. Control AE. Bien. Entonces, diseño reversible ABAB. Dos fases de línea base, dos fases de tratamiento. Claro está. Las mediciones son repetidas en cada fase, se hacen repetidas de manera repetida, muy distinto a lo tradicional que es un pre y un post test, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay más trabajo para el analista de la conducta, pero es gratificante. Permite comprobar el efecto del tratamiento dos veces, ¿no? Dos veces. Mayor control sobre el efecto de tratamiento. Se espera que también haya un seguimiento más preciso sobre la línea base. También se le llama un diseño de muestras temporales equivalentes, lo van a encontrar. Y lo importante es que aquí se da se dan la fase de reversión, ¿no? Se espera que la línea base vuelva a su estado estable como en la primera toma de la línea base. Veamos un ejemplo experimental. Ross en 75, citado por Arnaud, llevó a cabo un estudio con la finalidad de eliminar la conducta de succión del dedo de un niño de 9 años de edad. Bueno, esos casos siempre hay, ¿no? Siempre nos consultan y a veces tenemos que ser muy escuetos con un previo análisis funcional, un previo conocimiento sobre los procesos de aprendizaje, tanto operante como respondiente. ¿Por qué se hace esta intervención? A veces tenemos que tener en cuenta cuando ver que una conducta está en déficit o en exceso, ¿no? Aquí vemos una conducta problema porque esto tuvo un impacto para sus dientes frontales, ¿no? Para su crecimiento, para
para su estabilidad de estudiantes. Para ello se contó con la colaboración de sus padres y también la de su hermano. Se le enseñó a los padres a registrar la conducta en determinados momentos del día, cuando el niño veía televisión, de la noche y mientras dormía. Aparecían estas conductas, y eran en varios contextos. El tratamiento consistió en apagar la TV durante 5 minutos y se sorprendía al pequeño succionándose el dedo durante ese día, durante ese momento. Dirán, ¿por qué apagar la tele? ¿Que usted es malo o algo? Bueno, no va a causar ningún daño que se le apague la tele, ¿no? Más bien vemos que es uno de los reforzadores muy potentes, ¿no? Y con mayor eficacia, ¿sí? Para eh, mantener algunas conductas, quieran o no, ¿no? Entonces podemos trabajar con esto ya previa evaluación. No les digo que repitan esto en algunos casos, ¿sí? Siempre tiene que ser bajo un estudio, un análisis funcional de la conducta y conociendo los principios que están operando, ¿no? Que están manteniendo esa conducta. Se aconsejó a sus hermanos que le ayudasen para que su tiempo de ver televisión no se vea interrumpido y se aplicó un modelo ABAB de reversión. Vamos a ver. Por ejemplo, acá. Línea base y primera fase en 2 semanas, lo que se registró, más entre 15 a 20 respuestas de succión del dedo. Durante el día 3 al 7, perdón, la semana 3 a la séptima, ¿no? Cuando se aplicó el tratamiento de apagar de manera contingente la televisión por unos minutos, miren cómo se redujo. Por debajo de 5 y hasta tomó 0, o sea, un decremento, una tendencia negativa, ¿no? Posterior a esto, durante la semana 8 a la 10, se volvió a la fase de reversión, a hacer la línea base. Durante esta semana no se aplicaba tratamiento, o sea, no se aplicaba una técnica de castigo, ¿no? Como es la retirada de un reforzador, un castigo en este caso negativo. Entonces, ¿qué pasaba? Más o menos toma una estabilidad. No quiere decir que la reversión tiene que ser tal igual, no, pero al menos que sea estable, que esté ahí dentro de sus parámetros como la fase inicial. Y lo está casi, ¿no? Está. Y posteriormente nuevamente se toma el tratamiento 2, la fase B, se aplica el castigo negativo y vemos que hay una reducción en la frecuencia, en la tasa de frecuencia de la respuesta de succionarse el dedo. ¿Ok? Entonces, aquí claramente determinamos que hay una relación. Quitamos tratamiento, quitamos aquí tratamiento, disminuye la conducta, ¿no? Aquí hacemos una fase de reversión, vemos que la conducta cuando no hay tratamiento aumenta, cuando hay tratamiento disminuye. Entonces, podemos decir y tenemos la certeza de que esta variable de tratamiento, el castigo, esta contingencia de castigo negativo, tiene un efecto sobre la conducta de succión. Entonces, este es un diseño ABAB. Muy interesante, ustedes lo pueden llevar a cabo, hay que prepararse bien en los registros, en el procedimiento cómo llevarlo, a los padres también se les puede enseñar, pero hay que ver que no sea tan complicado. A algunos padres se les complica y no pueden tomar apuntes, ¿ya? Pero nos sirve mucho para una aproximación y para tener, estamos cuantificando la conducta y ver si nuestro tratamiento está resultando efectivo o no. Bueno, aquí vamos a ver entonces el diseño reversible AB múltiple. Bien, entonces continuamos nuevamente con este diseño reversible AB múltiple. ¿Por qué se dice AB múltiple? Porque el experimentador puede aplicar las veces que sea estas dos condiciones, A, B, A, B, A, B, pero en ese orden, A, B, A, B, A, B, A, B. Entonces, ¿qué pasa con este diseño? Es una extensión del diseño AB, AB, ¿no? Aquí se puede tener una sucesión de réplicas en la secuencia básica, observación, tratamiento, línea base, tratamiento. Su principal objetivo es demostrar que se ha logrado un alto grado de control sobre la conducta del sujeto a través de varias modificaciones, de varias reversiones, y es mucho
muy eficaz en la práctica psicológica. Un poco difícil hacer todo esto, ¿sí? Pero en otros campos, en el análisis experimental o la ciencia básica, sí podemos utilizar esto, ¿no? Entonces, porque eso implica mayor esfuerzo, mayor medición de la respuesta, mayor control y podemos demostrar si una variable independiente, un tratamiento, sí tiene control sobre la conducta del sujeto, ¿no? O sea, en este caso veremos que eh, lo que pasa o lo contingente si es que aplicamos un programa de reforzamiento, de castigo y otro programa más dentro de lo que es el, la modificación de conducta también, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, vamos a ver. Antes que nada, bueno, ya no puedo poner ejemplo porque obviamente es muy parecido al otro, pero de manera múltiple y hay muchas mayor fases de reversión. ¿Ok? Entonces es algo así, ¿no? Multiplicamos varias veces todo esto. Por 3, por 4, por 5, enésima vez. Bien, entonces ahora sí, hasta aquí hemos culminado con los diseños univariables, una sola variable de tratamiento. ¿Sí? Como ustedes han visto, no hay otra más. Y multicondicionales porque hay más de dos fases A y B. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver los diseños de línea base múltiple. Ustedes verán esa imagen y pucha, les dará un dolor de cabeza como el que estoy sintiendo ahorita por el malestar que tengo. Pero aún así quiero brindarles esta información que ha sido muy valiosa. Ya tengo, a ver qué les puedo decir, 2 años investigando sobre esto. Le agradezco al profesor Héctor Sato, el doctor que me incentivó mucho en el estudio de esto, incluso me enseñó. Cuando yo fallaba en estos diseños de línea base múltiple, me corrigió y pues se lo agradezco bastante. Entonces, algunos de los chicos que son de Perú, de Piura, conocerán al profesor Héctor Sato. Ya no está con nosotros, pero aprovecho ese tiempo para donde quiera que esté, agradecerle por el material, por su generosidad, por su apertura y por eh, la, la, oportunidad que me dio de ingresar en este mundo del análisis de la conducta. Bueno, se dice diseños de línea base múltiple porque se van haciendo líneas bases ya no solo en un solo sujeto, sino en varias conductas y también puede ser en sujetos distintos, en situaciones distintas. ¿Sí? Como pueden ver ustedes aquí, una línea base, ¿no? Se hace, luego se sigue un tratamiento, pero una vez que culmina este tratamiento, o sea, o mientras se está dando este tratamiento acá, la línea base de la siguiente conducta, la frecuencia de esta conducta, X, ¿no? Se sigue midiendo. Entonces sigue midiendo. Cuando concluye este tratamiento, ¿no? En la siguiente conducta, se termina la línea de base y se continúa con un tratamiento, ¿ok? El mismo tratamiento, ¿sí? Para la otra conducta. Y mientras se sigue dando este tratamiento aquí en esta segunda condición experimental, en la siguiente conducta se sigue haciendo la línea de base, se sigue midiendo hasta al mismo tiempo que se está dando este tratamiento, hasta que culmina. Culmina y continuamos con el otro tratamiento para la otra conducta, ¿no? Aquí se pueden utilizar programas de reforzamiento, por ejemplo. ¿Ok? Pareciera complicado, pero vamos a ir analizando poco a poco cómo son estos diseños y tiene varias categorías. Pero bueno, vamos a ver características generales. Este diseño es más eficaz, dicen los expertos, que los diseños reversibles. Hay mayor control bajo otras conductas, otras condiciones, otras situaciones en otros sujetos. A través de este tipo de diseño se puede demostrar la relación causal. Eso es muy importante. ¿Ok?
Entonces sí se puede demostrar que un determinado tratamiento, un programa de reforzamiento, de moldeamiento de conducta, una economía de fichas o algo así, sí puede generar efectos sobre las dependientes. Bueno, la eficacia de este diseño radica en que se pueden estudiar varias respuestas simultáneamente. Eso es importante, ¿no? Más tedioso, sí, efectivamente, tendríamos que tener registros que sean muy sofisticados, ¿no? Para poder disminuir el sesgo y hacer un registro más confiable. Se puede contar con una medida simultánea de diversas conductas objetivo recurrente. Ok, eso es simultáneo, ojo, y que lo voy a explicar. Y hay tres modalidades de este tipo. Diseño de línea base múltiple a través de conductas, de escenarios o situaciones y de individuos, lo cual le vamos a ver a continuación. Cualquier duda, pregunta, ustedes me pueden escribir a mi correo que puse en la primera diapositiva, en la parte principal, o si no a través de la página donde va a estar colocado este vídeo. Y bueno, trataré en la medida de lo posible de responderles en base también a bibliografía. Quienes tienen que aportar algo más lo pueden hacer, de repente hay alguien más especializado o que se dedica en absoluto en la investigación experimental y pues, bienvenido sea, ¿no? Bien, en México hay mucho sobre esto, así que espero que se mantenga y esto también se dé en todos los países de Sudamérica. Bien, bueno, vamos a ver el diseño de línea base múltiple entre conductas. Primer paso, seleccionamos dos o más conductas, no una, dos o más. En la diapositiva que vimos este gráfico, que de repente le sonó muy aterrador, pues pueden ir repitiendo con otras conductas y así sucesivamente, por eso se llama línea base múltiple. Entonces aquí pueden ser de dos a más conductas, de un solo individuo, ojo, aquí un solo individuo o grupo de sujetos, no muy amplios, ¿ok? Segundo paso, se establece la línea base para las conductas objetivos. Eso es importante. Por eso hay que definir bien cuál es la conducta objetivo. Si no medimos bien, entonces vamos a tener serios problemas en los resultados. Van a estar sesgados. ¿Ya? Y ojo, que se espera, la expectativa también es de que en las diferentes líneas bases de las otras conductas que se van a medir y con las cuales se van a tratar con la variable independiente, estas en la línea base se mantienen un grado de estabilidad en cada fase. Y aquí les explico con el gráfico mejor. Se aplica el tratamiento para una primera conducta. Ok, hacemos línea base, terminamos la línea base de esa primera conducta A, ¿sí? Terminamos al mismo tiempo en las demás, tanto en la conducta B, C, X, se va haciendo la medición. Una vez que culmina en la primera conducta, ¿no? El tratamiento, ¿sí? Entonces, mientras que se está aplicando el tratamiento, se va haciendo medición, ¿no? Entonces, las otras van a quedar bajo control de condiciones de línea base estables. Eso es lo que se espera. Si no, tendríamos que ver qué ha pasado, modificar el diseño o seguramente no se están tomando las... no se están ejerciendo o proponiendo o se han planteado bien las condiciones experimentales. Algo está pasando. ¿Ok? Bien. Mientras se está aplicando, cuarto paso, el mismo tratamiento, variable independiente en la primera conducta, se continúa con la medición de línea base de las demás conductas, lo que les decía, ¿no? Luego, quinto paso, termina el tratamiento, la primera conducta, se cierra la línea base de la segunda conducta y se aplica el tratamiento. Y bueno, así sucesivamente con las demás conductas que el experimentador ha podido seleccionar. Veamos cómo es el diagrama. Miren, especificamos acá, conducta A, B, C. O significa observaciones, mediciones, ¿ok? Eso ya está en los libros de metodología de la investigación básica. Y 1, ¿no? Quiere decir la intervención 1, ¿no? La primera intervención, del mismo tratamiento que se hace para esta conducta. Aquí mismo
mientras se está aplicando el tratamiento, se está observando, ojo, ¿sí? Se está haciendo observación, ¿ya? Se está haciendo observación. Y cuando ya culmina, miren, cuando culmina ya esta observación, se dan cuenta que en la conducta B aquí se están haciendo observaciones hasta que termina la aplicación de este tratamiento, ¿no? Entonces, recién aquí se cierra la línea base, empezamos con el mismo tratamiento para la conducta B. Tratamiento medimos y se continúa la observación. ¿Ok? Una vez la conducta se sigue bajo las mismas condiciones de línea base. ¿Ok? Mira, ¿se dan cuenta? Y aquí, cuando ya culminó esto, esta intervención aquí, volvemos nuevamente con la aplicación del tratamiento. Así es. Y seguimos en condición de observación durante el tratamiento. Y las demás también se están haciendo el seguimiento. Aquí le llaman a hacer el seguimiento para ver cómo se está dando estas observaciones de mediciones. ¿Ya? Entonces, tres conductas A, B, C. Por ejemplo, aquí podemos trabajar, no sé, una conducta particular. Que el niño lleve los platos a la mesa. Que el niño limpie la mesa. Que el niño lleve los platos al lavador para, obviamente, lavarlos. Entonces, varias respuestas que se pueden ir viendo. Pues veamos un ejemplo, ¿no? Ejemplo experimental. Hoy nos facilita más la vida. Se aplica un programa de habilidades sociales para un niño de 9 años de edad, el mismo que presenta dificultades para expresar sus opiniones, mantener contacto visual con sus compañeros y maestra y emitir palabras cuando se le pregunta por alguna actividad académica o personal. Entonces, tres conductas: expresar sus opiniones, mantener contacto visual y emitir palabras. Es preciso mencionar que en este programa se incluyen técnicas de modelado, moldeamiento y reforzamiento social bajo un diseño de línea base múltiple entre conductas. Disculpen. Bueno, acá veamos el diseño. Miren, número de peticiones, ¿sí? Puede ser una respuesta, una habilidad social es pedir, número de palabras y el contacto ocular, ¿no? Mirar a la profesora. Y también se toma como consideración la duración del habla, las sesiones que se han hecho. Y acá vemos, miren, en la fase en la 1 y 2 hasta 3 sesión, se hace la línea base. Aquí se ve que esta conducta de el contacto ocular es cero. El niño no tiene contacto con la maestra de sus compañeros. Línea base. Empezamos con el tratamiento, ¿ok? Entrenamiento en habilidades sociales con las contingencias que hemos mencionado, y vemos que hay un aumento, ¿no? Una tendencia aquí positiva, luego hay una tendencia negativa, luego una tendencia positiva, negativa, luego positiva y continúa. Acá se cierra y acá se ha continuado observando la conducta de número de palabras que emite el niño al mismo tiempo que se ha venido dando el tratamiento. Termina, continuamos con la siguiente conducta de este mismo sujeto. Se hace la línea base del número de palabras, ¿sí? Y continuamos con el programa. Así sucesivamente. Termina acá y se ha continuado la línea base, es mucho más extensa, o sea, llega hasta la sesión 9. Aquí hasta la sesión 6. ¿Sí? Entonces, se siguen haciendo mediciones y posterior seguimiento de la conducta para ver si se mantiene, disminuye, aumenta, ya dependiendo de lo que se obtenga. Entonces, línea base múltiple porque hay varias líneas bases aquí, 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 de 3 respuestas distintas. Por eso se llama diseño de línea base múltiple entre conductas. Un solo sujeto, un solo tratamiento para estas 3 conductas que se están observando, y las mediciones son constantes y estables en las diferentes líneas base. ¿Ok?
Bueno, disculpen al perro de mi vecino, y mi perro por acá también está ladrando. Eh, Continuamos. Ahora vamos a ver el diseño de línea base múltiple entre sujetos. Lo mismo, sí, pero lo que cambia son los sujetos. Se selecciona una misma conducta. Aquí sí hay una diferencia importante. Aquí se selecciona una misma conducta para dos o más sujetos. Luego de esto, ¿qué se hace? Se realizan mediciones de la misma conducta para la fase de línea base en cada sujeto con la expectativa que sean estables. Se aplica el tratamiento para la conducta del primer sujeto, mientras que se continúan las mediciones de la misma conducta en los demás sujetos. Bueno, es algo parecido a lo otro. Si en el primer sujeto se evidenció un cambio de la conducta tras la fase de intervención, a continuación se aplica el tratamiento al otro sujeto. Ese es un dato que no dije en la anterior. Si vemos que hay un cambio, entonces se continúa para la otra conducta. Si no, tenemos que replantear, ver qué pasa. ¿Qué sucedió? ¿Ok? No hice un buen análisis funcional. No, la variable independiente en realidad no está mostrando eficacia. Y vamos a ir replanteando así poco a poco. Bien, entonces, a la vez que se continúan las mediciones de la misma conducta de los demás objetos con la expectativa de que sean estables. Bueno, aquí vemos, aquí cambia sujeto A, sujeto B, sujeto C. Medición, tratamiento, se vuelve a medir, se hace seguimiento. Medición, medición, mientras tanto el tratamiento se cierra, empezamos con tratamiento, se sigue midiendo, seguimiento. Luego en la sujeto C, la misma conducta se mide hasta hasta en el segundo sujeto que se ha culminado el tratamiento y aplicamos tratamiento y vemos cómo sigue. ¿Okay? Entonces, así es la secuencia. ¿Ya? Así es la secuencia. O sea, aquí tiene que esperarse a que acabe el tratamiento, se siga midiendo, ¿no? Y que haya un cambio en la conducta. Bien. Veamos un ejemplo experimental. Un analista de la conducta ha instruido a padres de familia para aplicar la economía de fichas. ¿A fin de qué? De aumentar la conducta de usar sandalias en sus 3 hijos durante el juego, dado que estos se han lesionado los pies en reiteradas ocasiones. Los progenitores brindan una ficha cada vez que sus hijos utilizan sus sandalias en diferentes juegos. La misma puede ser intercambiada por un postre al finalizar el mismo o por otra reforzador, ya sea primario, secundario, tangible, ¿sí? Un privilegio. Entonces, dependiendo de la clase de reforzadores que se tengan, puede ser reforzador positivo, un reforzador negativo. ¿Ok? Veamos. Usar sandalias durante el juego, en la conducta. Niño 1, Pepito, Blanquita y Carmencita. Entonces vemos Pepito aquí, línea base, termina, vemos más o menos cómo está la estabilidad, se cierra, empieza el tratamiento, mientras que aquí en los demás niños se sigue haciendo la observación. ¿Ven? La línea base. Se continúa. ¿Vemos un cambio de conducta? Sí, aquí aparentemente hay un cambio. No tan amplio como pueden observar ustedes, pero sí hay un cambio. ¿Ok? Y se dan cuenta que aquí la estabilidad, con esa estabilidad de la conducta del niño, de la otra niña y de la otra niña, se mantienen más o menos ahí en el promedio. 2, 3, 4, 5 frecuencias de usar las sandalias. Y aquí vemos, ¿no?, un aumento de estas respuestas. Acá ve también más. Entonces hay un cambio. Si hay un cambio de comportamiento, continuamos y aplicamos el mismo tratamiento para el otro niño. ¿Ok? Entonces le he podido poner este ejemplo para que sea mucho más práctico y así comprender más estos diseños. Para hacerlo lo más práctico, más reducido y más entendible para todos. Bueno, vamos a hacer un diseño. Ahora vamos a ver diseño de línea base múltiple entre situaciones. Ya es las mismas condiciones, pero lo que se hace es selecciona una sola conducta para dos o más
perdón, sujetos no. Sí, perdón, más sujetos. A ver, no. Un mismo sujeto, disculpen aquí, hubo un error. Pero aquí se puede hacer en diferentes situaciones, ¿ok? Diferentes momentos, con la finalidad de que de poder generalizar respuestas en varios ámbitos. Se realizan mediciones de la misma conducta en dos o más escenarios o situaciones, ¿ya? Aquí lo que queremos es introducir la variable independiente en uno de los escenarios mientras se mantienen las condiciones de línea base en los demás escenarios o contextos, ¿ya? Cuando se logra un máximo de cambio, se alcanza una ejecución en nivel criterio en el primer escenario, ¿ok? Se aplica la variable independiente a un segundo escenario, lo que les decía en los otros diseños, ¿ok? Mientras hay un cambio de conducta, bajo el tratamiento, se sigue con el otro. Entonces, para la misma conducta, pero en otro escenario. Bueno, tenemos aquí las mediciones, situación A, situación B, situación C, las mismas mediciones que hemos venido diciendo, ¿sí? Se mantienen estables las mediciones, perdón, ¿ok? Y vamos a poner un ejemplo experimental. Un analista conductual requiere disminuir los berrinches, o sea, jalones a su mamá, ¿no? Pueden ver varias conductas de berrinches, jalones, para que se le compre una galleta preferida. Por ello decide aplicar un proceso de extinción, dadas las evaluaciones pertinentes, utilizando un diseño de línea base múltiple entre situaciones. Porque esta conducta, ¿dónde se presenta? En casa, la tienda y el parque. Vemos acá, ¿sí? Esto lo he extraído de internet para graficarlo, ¿no? Y para que se pueda entender. Acá vemos situación 1, 2, 3, 4. 4 situaciones en las que se presenta esa conducta. Poco difícil para medir la situación. Tendríamos que entrenar muy bien al padre para que las pueda apuntar, las pueda registrar. Entonces vemos línea base, la primera situación, misma conducta, mismo sujeto, ok. Luego está en 5 los jalones que le hace y aplica extinción de manera gradual. Como saben, la extinción también se da de manera gradual hasta que se puede ir presentando a un aumento o se mantiene y totalmente disminuye. Mientras tanto, se ha logrado un cambio aquí. Miren cómo sigue la línea base registrando más en más sesiones. Aquí son 2, aquí van en 4. Se aplica el tratamiento, también una disminución y total extinción de la conducta. Lo mismo para el otro escenario, la tienda, por ejemplo, ¿sí? Y nuevamente, y así sucesivamente. Espero que hayan entendido este diseño de línea base múltiple entre situaciones. Estos tres diseños tienen factor común. Se hacen las mediciones en los diferentes momentos, ya sea en las conductas, en los escenarios o en los sujetos, ¿no? Siempre cambian algunos sujetos, cambia entre conductas y cambia en escenarios, ¿ok? Pero es la misma fase de cómo se hace la línea base, ¿ok? Bueno, y para ya ir culminando, aquí dentro de los diseños multivariables ya hay otros más. No he querido agregarlos para no extender mucho y puedan tener oportunidad a que revisen bien estos diseños y puedan disfrutar de sus demás ponencias en este segundo encuentro. Diseños multivariables, ¿por qué? Porque ya no solamente es una sola variable la que se va a aplicar de tratamiento, sino son varias variables, ¿sí? Y pueden darse fases de reversión, ¿ya? En las fases de reversión, pues ahí va a depender mucho del experimentador cuántas le ponga, ¿sí? Pero tienen que ser de 2 a más variables independientes, si no, no sería multivariable. Son diseños muy complejos a los visto anteriormente, permiten examinar los efectos combinados de 2 o más variables independientes, intervienen más de una variable independiente, sea la metodología a que pertenezca, y obviamente también es multicondicional, ¿no?
¿Por qué? Porque hay ya tres fases, tres, cuatro tratamientos, ¿no? Dependiendo. Se dan varias medidas en la línea base también, ¿ok? Y varios tratamientos. Bueno, veamos. Tenemos los diseños reversibles multivariables. Ya implican manipulación de dos o más variables independientes, ya sean combinados o en forma sucesiva, B, C, D. ¿Ok? Pueden ser sucesivamente o intercalados. A, viene la fase B, vuelvo a la fase A, aplico luego el tratamiento C, tratamiento D, vuelvo a la fase A y así sucesivamente. Contienen por lo menos una reversión, ¿sí? La cual puede ubicarse en cualquier punto de secuencia. Mientras más fases de reversión se incluyan, aumenta el grado en que se pueden evaluar los efectos. Entonces, mientras más fases de línea base hayan, pues, excelente. Al utilizarlo se puede manipular más de una variable independiente, ya sea una a la vez o varias de ellas conjuntamente. Eso también puede darse. O en varios niveles. ¿Ok? Es lo que se llaman los programas múltiples. ¿Ok? Programas múltiples que se van a encontrar en este libro de Arnaud. ¿Sí? También son muy importantes. Incluyen reforzamiento diferencial, grupos de control y bueno, toda una metodología mucho más amplia, más variada, ¿no? Más combinada. El orden de las secuencias de las condiciones puede variar. No hay restricciones en cuanto al número de condiciones experimentales, más libertad en ese sentido. Hay una eventual recuperación de la línea base, diferente a los diseños ABA-BA, ¿no? Una eventual recuperación. Bueno, tenemos el diagrama aquí, por ejemplo, una fase A, que es la fase línea base, agregamos el tratamiento, ¿no? Medimos, volvemos a la fase de reversión A, que las medidas sean muy estables a la primera fase, y luego de esto se aplica el tratamiento C. Aquí vamos a ver un ejemplo experimental. También puede ser así, A, B, C, X, así, Y, Z, y recién viene la fase A de reversión, ¿no? Entonces, es más extenso, como pueden ustedes evidenciar. Bien, vamos a ver el ejemplo. Hall y Coles, colaboradores, en el 72, citados por Castro, presentaron una serie de estudios dirigidos por profesionales y realizados por padres de familia que modificaron conductas por problemas de sus hijos. En dos de estos estudios se usó un diseño reversible multivariable. En el primero de ellos se trató de incrementar el porcentaje de tiempo que un niño usa una pieza ortodóntica dental, ¿no? Miren, hasta donde tenemos campo de acción los analistas de la conducta. No solamente son en agresiones, en retraso, en conductas problema, hay otras conductas que son problema y que necesitan ser atendidas. Y a veces se buscan otras atenciones que probablemente no sean eficaces. ¿Cómo es la fase del experimento? Bueno, en la primera fase línea base, durante 8 días se registró intermitentemente si el niño estaba usando el aparato. A este no se le informó del propósito de los registros. Durante esta fase usó la pieza en el 25% del tiempo registro. O sea, durante estos 8 días, 25% nomás. Ya ustedes sacan su línea de 3 para ver más o menos cuánto era por día. Luego de esto, se suspende la línea base, se aplica el tratamiento por reforzamiento social. Durante los siguientes 9 días, la madre del niño alabó verbalmente reforzamiento social a cuando al hacer el registro lo encontraba usando el aparato, ¿no? Entonces, lo veía que estaba usando el aparato bajo instrucciones verbales seguramente, y la cantidad de tiempo de tenerlo puesto aumentó a 36%. Luego viene una fase C en la que se aplica otro tratamiento distinto, se puede combinar, ¿no? Durante los siguientes 15 días, para no establecer saciedad, ¿no? Una respuesta de abolición, una operación de abolición, ¿no? Entonces, durante los siguientes 15 días se intentó
nuevamente aplicar una nueva variable de tratamiento, que era un pago monetario, reforzador positivo tangible, monetario. La madre le indicó al niño que por cada vez que lo registrara y que él estuviese usando el aparato dental, ganaría 20 centavos. Si no lo está usando, perdería también 25 centavos. Uy, reforzamiento y coste de respuesta utilizaba. Perdón. El dinero ganado no se pagaba inmediatamente. Ok, sino que se anotaba en un calendario. Bien. Y le era pagado al terminar el mes. Ok. Hay hay reforzador condicionado. Durante esta fase, la cantidad de promedio del tiempo de tener puesta este aparato fue del 60%. Bien, en la otra fase, variable otra vez se aplicó, aquí vemos C1, aquí D1, otra variable de tratamiento. En esta fase duró 18 días y el pago monetario fue inmediato. Entonces aquí es muy importante la contigüidad, la contingencia, la inmediatez del reforzamiento. ¿Okay? Duró 18 días, el pago fue inmediatamente después de cada registro, eran 5 registros diarios, y aquí se ve que la media de tiempo aumentó al 97% de usar el aparato ortodóntico. Luego se hace una línea base, se suspende el tratamiento, se retira, y en esta fase de recuperación se supone que tiene que ser original a la que se presentó en inicio. Se le informó al niño que en vista de que su conducta había producido un mejoramiento de su estructura bucal, el intercambio monetario dejaba de ser necesario. Durante esta fase, la media de tiempo disminuyó al 64%. Uy. Entonces vemos por ahí qué cambios no se pueden producir. Luego se vuelve nuevamente con D2, que es el pago monetario inmediato. Durante los 13 días se reincluyó nuevamente el sistema de pago y aumentó 98.5 del tiempo de uso. Interesante. Luego nuevamente pago monetario inmediato con registro ocasional. ¿Qué quiere decir? Durante esta fase se mantuvieron las condiciones de intercambio monetario, excepto que se le avisó al niño que los registros solo se harían de cuando en cuando. Y bueno, el reforzamiento iba a ser también de manera intermitente, que se llama un registro ocasional, perdón, un reforzamiento intermitente, ¿no? Variable, como le pudiéramos llamar. Durante estos chequeos la media de tiempo aumentó al 100%. Entonces vemos que se han utilizado estrategias de modificación de conducta bajo el principio del reforzamiento positivo y también el negativo con el coste de respuesta. Perdón, reforzamiento en este caso negativo no sería una técnica de castigo o retirada de un reforzador, ¿no? Un reforzador agradable. Bueno, hemos llegado aquí a la parte final. Sí, espero que haya sido muy práctico. He tratado de reunir los puntos más importantes para esta ponencia y que pues sea de entendimiento. Pero de hecho lo más práctico posible. Se aceptan críticas, se aceptan modificaciones, de hecho que sí. Para eso estamos, como lo dicen los amigos de Soy Analista Conductual. En este encuentro vamos a ser maestros y alumnos. Entonces, se acepta esto y pues a ver qué puede pasar, ¿no? De repente alguien más se anima a profundizar más en estos diseños. Bueno, referencias bibliográficas tomadas en cuenta: Nikama, análisis y modificación del comportamiento en la práctica clínica; Arnau, diseños multivariables en la evaluación conductual; Arnau, nuevamente, diseños experimentales en psicología y educación; nuevamente Arnau, diseños experimentales en psicología. Arnau, fanático de esto, ¿eh? Castro, Luis Castro, diseño experimental sin estadística, un libro clásico de Trillas. Miltenberger, ¿no? Con su libro de modificación de conducta. Núñez, en una página también importante, van a ver diseño de investigación en psicología. Peniche,
diseños de línea base múltiple y de criterios cambiantes. Este diseño de criterios cambiantes no lo puse porque ya era un poquito más engorroso, así que eso lo podemos ver luego. Y venegas con diseños conductuales, ahí está donde se ha recuperado. Bien, bueno, espero chicos, chicas, colegas, seguidores de la página Soy Analista Conductual, la página Sociedad Analista de Comportamientos, los invitamos a que ustedes puedan participar de este segundo encuentro y siempre buscar la manera de cómo participar de estos encuentros con alguna ponencia, alguna presentación. Okay, así que muchas gracias, muy agradecido, y aprovecho también la oportunidad, con permiso de Jorge, de poder decirles que como presidente de la Sociedad Analista de Comportamiento, pueden buscar ustedes en la página de Facebook, que estamos realizando el cuarto semillero de analistas conductuales, principios básicos o elementales del aprendizaje y el comportamiento, con la finalidad de difundirlo. Va a ser totalmente 100% online en estos tiempos que hay que mantenerse lo más aislado posibles, y bueno, que aprovechen desde casa. Entonces los invitamos, revisen la página, y es un programa académico que busca formar más que lucrativo. Queremos formar estudiantes profesionales, y también porque nos han pedido, siempre ha sido presencial, y nos han pedido que sea online de otros países, y eso nos pone contentos, felices, y por eso es que hemos decidido hacerlo. Siempre, todos los años, es clásico en nosotros hacer este semillero. Así que los invitamos, apúntense, cualquier duda, ahí está mi correo electrónico, y me pueden buscar por el Facebook. Y bueno, gracias a todos, gracias a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro, y nos veremos en otra oportunidad. Chao, chao, cuídense, buenas vibras, quédate en tu casa y sigue las medidas de protección.